Lic, nosotros somos el equipo número 1. Les vamos a hablar sobre la NIF 10, estados financieros consolidados. Le daremos la teoría, de igual manera un caso práctico. Los integrantes de este equipo son Damari Santay, Selvin Batz, Leslie Concogua, Luis Rojas, Claudia Ramírez, Jesús Polanco, Marvin Flores, Fernando López y mi persona, Blanca Yáñez. Muy bien. En esta oportunidad les vamos a platicar sobre la NIF número 10, estados financieros consolidados. Personalmente les estaré explicando sobre el objetivo de esta norma, el cumplimiento del objetivo y el alcance de esta norma. Vamos a comenzar entonces con el objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla a una o más entidades distintas. Para que el objetivo se pueda cumplir, requiere que una entidad, en este caso hablamos de una controladora, que es la que controla una o más entidades distintas, que nos referimos a, cuando decimos a una o más entidades distintas, nos referimos a las subsidiarias. Requiere que se presenten estados financieros consolidados. Ese es uno de los cumplimientos. B, que defina el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. C, que establezca la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. También que establezca los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros, en este caso los estados financieros consolidados. Y también que defina una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias una entidad de inversión. Cabe recalcar que esta norma no trata los requerimientos para poder contabilizar las combinaciones de negocios ni efectos sobre la consolidación. Para este caso se estaría utilizando la NIF 3, que es combinación de negocios. El alcance. ¿Cuál es el alcance de esta norma? La norma dice que una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados, pero hay excepciones y esta norma se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes que voy a mencionar. 1. Si es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto. Estas no aplican para esta norma, o sea, no pueden presentar estados financieros consolidados. La siguiente es que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea en una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado no organizado. En estas incluimos los mercados locales o regionales. También están las que no registran, para estas no aplican, las que no registran sus estados financieros ni están en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Y por último, su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y que cumplen con las NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NIF. Ahora vamos a ver lo del principio de control. Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, la participada en este caso, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Y un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos
a través de su poder sobre esta. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes, que es, inciso A, tiene poder sobre la participada, el inciso B, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Respecto al principio del poder, ahora vamos a ver el poder que tiene el inversor en una participada. Este se presenta en forma de derechos que el inversor tiene en la participada en relación a las actividades relevantes. Esas actividades relevantes se refiere a las que afectan significativamente a los rendimientos de la participada. También se puede presentar en la forma de derecho para nombrar, designar o cesar a miembros clave de la gerencia. El rendimiento también nos establece de los rendimientos a los que tiene derecho el inversor, que serán evaluados por este para saber si están expuestos o tienen derecho a los rendimientos variables. Estos rendimientos variables van a depender de la capacidad que tiene la participada para generar suficientes ingresos para esa comisión. Los rendimientos variables se refiere a que son rendimientos no fijos que tienen ese potencial de variabilidad. A consecuencia de rendimientos de la participada, los rendimientos pueden ser positivos, negativos o positivos y negativos. La norma nos da unos ejemplos como rendimientos variables. Estos ejemplos son los dividendos u otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada y el rendimiento que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. La norma ejemplifica con esto, ya que con la utilización del inversor de sus activos con los activos de la participada, tales como combinaciones de funciones operativas para conseguir economías de escala y minimizar costos. Vinculación entre poder y rendimiento. La norma nos dice que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si en un principal o un agente, un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 a B72, no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en el que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando se pierda el control sobre esta. Asimismo, los párrafos B86 establecen los siguientes procedimientos de consolidación. La primera nos indica que combinan partidas similares de activos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos pasivos de efectivo de la controladora. 2. Compensan el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria.
Y 3, eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionado con transacciones entre las entidades del grupo. Asimismo, los resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que están reconocidos en activos tales como inventarios y activos fijos. La participación es no controladora. Nos indican que los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no dan lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Y una controladora presentará controladoras en el estado de situación financiera consolidadas dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. La norma nos establece en los párrafos B94 para la contabilización de las participaciones no controladoras en los estados financieros consolidados. Nos indican que una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado integral a los propietarios de la controladora. Una subsidiaria tienen en circulación acciones preferentes con derechos acumulativos que estén clasificadas como patrimonio y cuyos tenedores sean las participaciones no controladoras, la entidad computará su participación en el resultado del periodo. Cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones no controladoras, una entidad ajustará los importes en libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la subsidiaria. Pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta deberá dar de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiero consolidado. Además, reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria de acuerdo con las NIF correspondientes. En esta norma es importante mencionar que aparte de todos los párrafos que nos indican la norma, hay una sección de complementos que nos ayudan a entender mejor la norma y en ese sentido vemos que la norma hace referencia a los párrafos B98, sección B, inciso 3 y B99A, en el cual nos habla acerca de cómo se realizan esta clase de reconocimientos y adicional otros requerimientos necesarios que son necesarios para la contabilización. El valor nuevamente medido en la fecha en que se pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo a la NIF 9 de instrumentos financieros o el costo en el momento de reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o en negocios conjuntos. Además, la controladora deberá reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora, como se especifican los párrafos B98 al B99A de siempre de los requerimientos de contabilización que se encuentran en esta misma norma hasta el final en los complementos. La norma también nos habla de la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Para saber si una entidad es una entidad de inversión, debemos de saber que una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversión. Además, se compromete con los inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos, esto con el fin de obtener rendimientos para ganar ingresos por inversiones o la apreciación de capitales o ambos. Además, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para saber si estamos viendo una entidad de inversión, hay unos principios básicos, unos elementos básicos que cumplen estas entidades de inversión. Uno es que tiene más de una inversión. Dos, tiene más de un inversor. Tres,
tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y 4, tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Es importante que estas 4 son características típicas. Sin embargo, la falta de una o más características no quiere decir que no estemos en presencia de una entidad de inversión. Entidades de inversión, excepción a la consolidación. La norma nos habla en su párrafo 31 y párrafo 32, que de hecho tanto el párrafo 31 como el párrafo 32 se hacen referencia entre sí e indican que, excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 de negocios conjuntos cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultado como lo establece la NIF 9 de instrumentos financieros. Después, en el párrafo 32, la misma norma nos indica que sin perjuicio del requerimiento del párrafo 31, que es el que acabamos de ver, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 al 26 de esta norma, que son los que ya acabamos de ver, y aplicará los requerimientos de la NIF 3 de negocios conjuntos para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Es importante destacar que la norma también nos hace mención que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria, que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Caso práctico, NIF 10, estados financieros consolidados. Una empresa denominada controladora que compra el 100% de las acciones de otra denominada subsidiaria, cuyo patrimonio está conformado por la cuenta de capital y ha pagado por ello monto igual a su valor nominal y no existen cuentas pendientes por cobrar o pagar entre ellas. La empresa Bustamante S.A. tiene un capital de 150,000, conformado por 15,000 acciones cotizadas a 10 quetzales cada una, de la cual la empresa Rojas S.A. ha adquirido el 100% de acciones, pagando por cada acción 10 quetzales, que es igual al valor nominal. Al 31 de diciembre, el saldo que representan sus balances generales son los siguientes. Empresa Rojas S.A., estado de situación financiera, al 31 de diciembre del año 2020. Activos corrientes. Esto está conformado por efectivo y los equivalentes del efectivo con 4,000, cuentas por cobrar con 7,600, existencia con 25,600, dándonos un total de activo corriente de 37,200. Los activos no corrientes. Inversiones, 150,000. Inmuebles, maquinaria y equipo, 940,000, dándonos un total de activos no corrientes de 1,090,000. Al sumar activo corriente más activo no corriente, nos da un total de 1,127,200. Ahora pasivos y patrimonio. De pasivo corriente tenemos a cuentas por pagar con 12,400, otras cuentas por pagar por 13,560, dándonos un total de pasivo corriente de 25,960. En patrimonio neto tenemos el capital, conformado de 850,000, resultados acumulados por 251,240, dándonos un total de patrimonio neto de 1,101,240. Al sumar el patrimonio más el pasivo, me da el total de 1,127,200, que es igual a lo que nos dio en el lado de activo. Al 31 de diciembre, el saldo que presenta el balance general de la empresa Bustamante es el siguiente. En este caso, la empresa Bustamante tiene un capital de 150,000 quetzales conformado por 15,000 acciones cotizadas, cada una a 10 quetzales, de las cuales la empresa Rojas ha adquirido el 100% de las acciones, pagando por cada acción
10 quetzales, que es igual a su valor nominal. Si analizamos en este caso el contenido de los balances, tanto de la empresa Rojas como de la empresa Bustamante, se puede determinar lo siguiente. Como punto número 1, que la empresa Rojas tiene contabilizado en el rubro de inversiones la cantidad de 150,000 quetzales, monto que pagó por la adquisición del 100% de las acciones de la empresa Bustamante. Y como punto número 2, que el capital de la empresa Bustamante es de 150,000 quetzales, monto que corresponde al total de la emisión de las acciones, siendo en este caso el 100% de la propiedad de la empresa Rojas, que pagó en este caso por cada acción igual a su valor nominal. Todas las empresas que conforman una controladora y una subsidiaria, por lo tanto, deben proceder a consolidar sus estados financieros para ser presentados como unos solos, por lo que deberán de utilizar en este caso los procedimientos señalados por las normas internacionales de información financiera. De la hoja de trabajo en la consolidación de estados financieros. Tenemos las dos empresas, Rojas y Bustamante S.A. En las primeras dos columnas de la hoja de trabajo se consideran los saldos de balance de la empresa Rojas como Bustamante S.A. Tenemos las dos columnas de los ajustes y eliminaciones, en donde se elimina el 100% del patrimonio de la empresa Bustamante, debido a que el mismo porcentaje se mantiene en la empresa Rojas S.A. Tenemos la cuenta de capital de la empresa Bustamante, que ha sido adquirido por la empresa Rojas S.A. en su 100%. La eliminación se realiza en el rubro de las inversiones que la empresa Rojas, a la fecha de la presentación de estados financieros, tiene un saldo de 150,000, que es la cantidad que pagó por las acciones de la empresa Bustamante. Como es el 100% de sus acciones, es decir, que ha pagado el 100% de su capital, el monto pagado equivalente a los 150,000, el valor en libros del capital de la empresa Bustamante, con un total de 150,000, nos lleva a un valor terminal de 0, en donde la empresa Rojas S.A. ha adquirido el 100% del capital de la empresa Bustamante. Se observa que la primera eliminación se realiza al rubro de las inversiones que la empresa Rojas S.A. mantiene en empresa Bustamante, y en empresa Bustamante la eliminación contra el capital para dejar únicamente el capital de la empresa Rojas S.A. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la parte práctica. En este punto, lo que vamos a ver es básicamente cómo se determina la participación de los socios, de los socios minoritarios, si es que los existieran. Y en este caso, pues vemos que la distribución del patrimonio de la empresa Bustamante S.A., que es la subsidiaria, la que fue adquirida, básicamente fue adquirida en su totalidad por la empresa Rojas S.A. en un 100%, lo cual significa que no hay participación de otros accionistas. Todo fue pagado, comprado el capital pagado de la empresa sin reservas, utilidades, ni nada más que trajese el patrimonio de la empresa, y fueron pagados, como dice el enunciado, al valor nominal de las acciones. Eso significa que la empresa Rojas S.A. Es poseedora del 100% de las acciones de la empresa Bustamante S.A., lo que significa que no existen socios denominados de interés minoritario. Importante hacer notar que los ajustes que se efectuaron para poder llegar al estado financiero consolidado, que eso significa libre de las eliminaciones que se determinaron que fueran necesarias, las cuales se hicieron bajo el principio de partida doble. Aún así, no son partidas que se llevan a ninguna de las contabilidades de las empresas de las que se trate, ni la controladora, ni de las subsidiarias. Es decir, no afectan la contabilidad, es solo para efecto de obtener un estado financiero ya depurado después de las eliminaciones correspondientes. Y se hace bajo el método de partida doble para que no se descuadre la igualdad patrimonial, pero no se sienta en ninguna contabilidad. Después, pues ya tenemos del proceso de consolidación, tenemos el siguiente estado de situación financiera.
al 31 de diciembre del ejercicio que estamos consolidando, que es el 2020. Básicamente lo que tenemos es ya pues este estado financiero. Acá realmente del estado financiero original que tuvimos, que recordarán que teníamos inicialmente con respecto al balance inicial de la empresa controladora, para este caso, que era de 1.127.200, básicamente el incremento que se observa para esta parte ya consolidada de 1.194.300, lo que se le sumó fue el efecto de 67.100 quetzales, que básicamente fue lo que tendría, digamos, como activo o como diferencia en la ecuación patrimonial la empresa subsidiaria. ¿Qué fue lo que pasó? Que la empresa Rojas S.A., en sus 850.000 quetzales de patrimonio de capital que ya tenía, se asume que ya tenía considerados los 150.000 que tenía invertidos en acciones de la empresa Bustamante S.A. Entonces, debiéramos de asumir que el patrimonio de la empresa Rojas S.A. antes de la adquisición era de 700.000 quetzales, luego se adquirió por 150.000 quetzales, se puso en inversión en acciones y se incrementó en las acciones que se puso a circulación para los socios de la empresa controladora, y el patrimonio incrementó 850.000. Entonces, básicamente lo que hacemos es eliminar esos 150.000 de las inversiones, que es el patrimonio de la empresa subsidiaria, y lo que queda de diferencia es lo que hace la diferencia entre el total del patrimonio más el pasivo en la empresa subsidiaria, y restando el capital lo que queda es solo el pasivo. Entonces, si nos vamos a la parte del activo, efectivamente se incrementaron cuentas en la parte del activo, pero si le quitamos la inversión en acciones, lo que queda es un incremento de 67.100 quetzales en el activo, pero que se corresponde con un incremento de 67.100 quetzales en el pasivo. Entonces, básicamente lo que incrementó fue el tema de cuentas por cobrar en el pasivo del balance ya consolidado, y básicamente en la parte del efectivo y equivalentes, pues lo que tenían se habían inmuebles en existencias, cuentas por cobrar y efectivo, menos lo que correspondía a su patrimonio. Entonces se incrementó 67.100 en el activo y 67.100 en el pasivo, y el efecto es cero. Entonces, esa es la reexpresión del estado financiero ya al hacer la consolidación. Y como se puede notar, el patrimonio que queda acá es de 1.100.000, 1.240, que prácticamente es el mismo que traía la empresa Rojas S.A. antes de la consolidación. Como segundo comentario sobre el estado de situación financiera consolidada, nos encontramos que el patrimonio de la empresa Bustamante no ha sido modificado al haberse adquirido el 100% de las acciones de Rojas S.A., ya que Rojas S.A. fue el comprador del 100% de las acciones que viene siendo el patrimonio de Bustamante en su momento. Asimismo, cabe recalcar que no existe el rubro de interés minoritario, debido a que no se cuenta con otros accionistas, tal y como está reflejado en la hoja de trabajo que tenemos aquí. En la columna de interés minoritario podemos reflejar, o se refleja que está a cero. Como no cuenta con otros accionistas más que Rojas S.A. En su momento. También cabe recalcar que, como se explica en el estado de situación financiera consolidada, se ha obtenido de la columna consolidado de la hoja laboral para este fin. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro estado de situación financiera consolidado lo obtenemos de esta columna, que viene siendo ya los totales de cada rubro. Nos damos cuenta. Viene siendo la suma de ambas, con todo y tomando en cuenta sus eliminaciones. También cabe detallar una integración, una pequeña integración en la cual se refleja cómo está integrada la inversión por parte de Rojas S.A. En su momento podemos detallar acá que viene siendo el capital de Bustamante S.A. Viene siendo el 100% de su capital, de 150.000, y reserva cero, dando un total de 150.000 quetzales neto.
Asimismo, tenemos un resumen de cuántos fueron las acciones compradas por Rojas S.A. y cuánto equivale el patrimonio de Bustamante. Si nos damos cuenta, el monto pagado de las acciones por parte de Rojas S.A. es el valor de 150,000 quetzales y el patrimonio de Bustamante S.A. en ese momento era de igual, el mismo valor de 150,000 quetzales y al final tenemos una diferencia de cero, ¿verdad?